Aprieten el paso en los pueblos vecinos, lávense las corvas los lugareños, plánchense la camisa que hay fiesta y es de las gordas, que llegan las palabras. Como todos los años, Úbeda llena de palabras de nuevo, y será como nunca, como siempre. Úbeda va a pintar los silencios con historias, banderitas en las calles, procesión de palabras, aluvión de vivires vividos. Abran ventanas y orejas, pinten fachadas y muros, limpien silencios y risas. Vamos a vivir juntos, por un ratico, cosas que no pasaron, pero que se recuerdan. Hagan un hueco en el pueblo, que vienen los narradores con sus bocas habladoras. Buscan oídos para encantarlos. Traen historias de amor y de vida, de aire, de viento, de piel, de miel, de espino. Les pondrán los pelos de punta, el corazón en vilo, los pies sobre ascuas, y valdrá la pena. Avisados quedan ustedes. Por Dios, hagan callar a aquella vecina, cierren el pico a aquel niño, déjennos oír con calma, llorar si se tercia, pensar si se ofrece, reír sin mesura. Que vienen cuentistas de aquí y del mundo, oigamos con pausa y regocijo. Silencio, que parece que empieza. Hola, ¿qué tal? Pues sí, amigos, este programa vamos a hacer un especial Teatrerías de Cuento, donde nos vamos a hacer eco de lo que fue la 14ª edición del festival En Úbeda se cuenta, que este pasado fin de semana llenaba de magia, de cuentos y de leyendas todos los rincones y plazas de la ciudad monumental. Estuvimos allí como era lógico de pensar, porque teatrería siempre está en esos momentos escenográficos, en esos momentos dramáticos, en esas actividades en definitiva que tienen que ver con el teatro, y los cuentos pues tienen que ver mucho. Os recogíamos, como digo, un reportaje con entrevistas e imágenes de las distintas contadas que este pasado fin de semana, como digo, pues estuvieron a la ciudad de Úbeda metida en un cuento grandioso gracias a la Asociación Malión. Bueno, pues el 14º Festival En Úbeda se cuenta se iniciaba recientemente con un concierto íntimo de Zahara, la joven cantautora obetense, que yo creo que como nadie conoce de cerca pues la palabra y ese concepto poético de la misma. Ante todo, Zahara, buenas tardes, bienvenida a Nueva La Loma y gracias por compartir con nosotros pues estos minutos para hablar de eso, del mundo mágico de las palabras. Muchas gracias, un placer. Decía yo lo del mundo mágico porque para mí entiendo yo que el que una historia se convierta en canción pues es mágico, y de eso los cantautores saben mucho y tú lógicamente estás en esa onda, ¿no? Estoy en ella con lo que trabajo, ¿no? Con intentar plasmar las emociones, las vivencias en una canción, y decías muy bien lo de mágico, porque yo creo que el proceso de creación tiene mucho que ver con eso. O sea, en mi caso, cuando termino una canción la miro y es como si no supiera cómo he llegado a ella, ¿no? Como si el proceso de creación tuviera que ver con una especie de trance o algo como mágico, ¿no? De cómo lo que vives se une con las experiencias que has tenido, las que sientes, con el imaginario musical, y al final se transforma en una canción. Y para mí es súper interesante ver eso, ¿no? Yo escucho mis canciones y las veo y me han servido para liberarme de muchas cosas, para comprenderme y a la vez para contar algo, ¿no? Y es como... O sea, a día de hoy, después de más de 15 años componiendo, sigo sin saber cómo llega a pasar, ¿no? Cómo sucede. Pues desde aquel concierto que te vimos en el primer Mar de Canciones de Torre Perojí en el 2002, lógicamente tu trayectoria ha ido avanzando, ha ido definiéndote en ti misma un estilo propio, un estilo de calidad y de progresión. Y ese estilo yo creo que se pone de manifiesto sobre todo en esa profundidad de tus canciones en cada concierto. En este último que hacemos referencia al principio, los organizadores lo denominaron canciones que cuentan. ¿Qué nos cuentan los temas de Zahara? Bueno, yo intento contar aquellas cosas que conozco muy bien. Me gusta involucrarme mucho con las canciones que hago. Entonces escribo, pues desde, por ejemplo, hay una canción que se llama La mujer mayúscula y el mar, y que cuenta la historia de una mujer que se fue en un barco para intentar alejarse
de todas las personas, ¿no? Y empezar una nueva vida, hasta General Sherman y cómo Samuel volvió de la luna. O sea, como que en mis canciones hay dentro de ellas muchas historias y a veces la historia está fuera, ¿no? De cómo he llegado a hacer la canción. Entonces, cuando me propusieron participar en este festival, ¿no? Cuando decidimos conjuntamente el Festival de Cuentos y yo hacer algo que se llamara Canciones que Cuentan, me parecía estupendo, ¿no? Porque tiene todo mucho que ver. Y al final yo hago las canciones sobre eso, sobre lo que vivo, sobre lo que conozco, a lo mejor una conversación que oigo en el metro, detrás mía, como que me gusta hablar sobre lo que sentimos, que al final pues es de lo que se basa todo, ¿no? Lo que somos, lo que recordamos y lo que vivimos. Decía yo al principio que los cantautores pues son esos encargados de hacer que sus historias se conviertan en canciones y de hecho el haber participado en este festival que habla sobre todo de historia y habla de palabras, que es de lo que estamos más o menos intentando hablar un poco, ¿cómo has vivido la experiencia? ¿Qué tal ha ido? Bueno, ha sido creo que de los conciertos más bonitos que he dado últimamente, primero por saber para lo que era, ¿no? Que era para ayudar a este festival el cual conozco de primera mano, porque pues cuando surgió yo ya estaba con ellos viendo cómo montaban los cuentos, las contadas en las plazas y para mí era muy especial y sé que por desgracia por cada vez cuentan con menos ayudas y pensé que era bonito intentar ofrecer este concierto para que lo recaudado fuera para ellos, ¿no? Entonces, aparte de esa emoción que ya sentía al saber que estaba haciendo algo para mí tan especial, el ambiente que hubo fue increíble y el englobarse dentro del Festival de Cuentos me permitió también narrar las historias, ¿no? De las canciones, no solo contarlas. Entonces, pues había presentaciones que duraban 10 minutos y la gente estaba escuchándome como si fuera una narradora y fue como un momento súper especial. Además estaba completamente sin amplificar, entonces la gente podía oír todo, la respiración, mis pasos, ¿no? Todo, es que se entendía todo lo que estaba pasando y también eso para mí era muy especial porque normalmente pues tocar con un equipo, con la banda o sola pero amplificada, entonces de pronto pues me sentía eso como un personaje más de los cuentos de este festival. Y tenemos que tocar, porque es lógico en esta época tan aciaga para el arte, para la cultura, también se resiente lógicamente este mundo de la canción. ¿Cómo veis los jóvenes creadores como tú que está afectando esto a vosotros, a vuestra creatividad? Bueno, a la creatividad directamente no debería afectar, ¿no? De hecho, es como que en tiempos de crisis es cuando tienes que agudizar el ingenio, ¿no? Precisamente por eso. Lo que sí nos está afectando es directamente a la manera, bueno, al trabajar de esto, ¿no? A que cada vez hay menos salas porque cierran, las condiciones son más duras, hay un IVA del 21% que hay que descontar de cada entrada, más un 10% que hay que descontar de SGAE, más unos gastos que son pues siempre son grandes, pero cada vez son mayores, ¿no? Pues desde la gasolina, el alojamiento de la banda. No sé, supone un problema muy grande el sobrevivir dedicándose a esto. Yo tengo la suerte de que puedo adaptar mi formato y puedo ir sola y reducir muchísimos gastos y eso me permite sobrevivir de esto. Pero sí es verdad que es un momento malísimo, que conozco muchos grupos que se deshacen en este momento porque no pueden mantenerse. Y es una pena que en el momento en el que más comunicación musical hay, que mejor podemos compartir lo que hacemos, tengamos tantas dificultades por una cuestión absurda que no llego a entender, la verdad, y que haya como este ataque a veces a la cultura y que en fin, que luego pues la gente no tiene un duro, es lógico, y tiene que elegir el concierto o la actividad cultural del mes y bueno, aquí estamos, seguimos peleando. Creo que lo único que nos queda es seguir ahí, mantenerse, seguir tocando más, aunque ganemos menos dinero, reducir todos los gastos posibles y intentar ofrecer lo mejor de nosotros mismos con lo mínimo y mantenernos para esperar que la situación cambie en el futuro. Pero en ese futuro incierto que nos queda, ¿cómo se le presenta a Zahara personalmente? Bueno, pues ahora después del verano me apetece descansar un poco de conciertos, salvo algunas cosas que hay cerradas ya, y centrarme en el siguiente disco, que todavía queda, saldrá el año que viene, no sé cuándo, pero para el año que viene, pero me requiere mucho tiempo, ¿no? Porque tengo que empezar a trabajar a lo que contábamos al principio, ¿no? Ordenar todas esas ideas, todo lo que he vivido y enfocarlo en canciones nuevas, que es lo que pretendo hacer. Así que me gustaría cerrar esta fase del anterior disco con un EP o un disco
disco de rarezas, como versiones de directo, bueno, como un punto y aparte para que la gente, mientras espera el siguiente disco, tenga algo, y centrarme sobre todo en el futuro, en lo que voy a hacer para el siguiente disco. Pues mientras llega ese punto de inflexión, Zahara, muchas gracias por compartir este momento con nosotros, aquí, como decíamos, en este emblemático lugar de la Plaza de Santo Domingo, donde los niños siempre en estas mañanas de cuentos del maratón en Úbeda se cuenta, pues están aquí. Y nada, fuerza para seguir adelante y que no decaigan tus proyectos. Muchísimas gracias por este espacio también, a vosotros, muchas gracias. La Asociación Malión puede presumir como nadie de contar entre sus filas pues personas, socios de honor, que con una trayectoria personal bastante amplia y una experiencia en este campo, en estas lides de la narración oral, pues como digo, son punteros en ello. Cada año la asociación premia con este concepto, con este galardón, digamos, a narradores y narradoras que vienen de allende los mares, incluso algunas veces, y yo creo que eso es importante. Hoy le toca el turno este año a Victoria Gullón, una veterana narradora oral zamorana. Zamorana, yo de Zamora, de Zamora, romancera. Y romancera, efectivamente. Hablaremos un poco con ella de esa magia de las palabras, pero de las palabras bien dichas y bien estructuradas. Sí. Ante todo, Victoria, pues enhorabuena por este galardón que te van a ofrecer y gracias. También pues gracias por compartir con nosotros estos momentos para un medio como es Nueve la Loma, que es muy cercano a los ubetenses. Que encantada de haber vuelto, porque llevo ya hace 2 años que no venía, después de haber venido durante bastantes años en el festival. Así que bueno, estoy otra vez encantada de haber vuelto y yo qué sé, ay, muy contenta. Y luego encima esto de que me hagan socia de honor, digo, qué honor. Pues, en principio, una pregunta de rigor sería esa, ¿qué se siente para formar parte destacada de un colectivo como Malión, que considera o intenta que la comunicación entre las personas sea la palabra como medio fundamental de convivencia? ¿Qué se siente? Bueno, pues se siente, pues yo me siento contentísima, feliz y como esponjada, que digo yo, ¡ay, qué bien! Además, formar parte de un grupo que ya conozco tanto, que nos relacionamos tanto y sobre todo cómo llevan ellos el festival, bueno, y un sitio como Úbeda con estos lugares tan hermosos donde contamos siempre. Bueno, que tiene unos recuerdos para mí. Yo hay veces que he estrenado aquí cosas, como el montaje del Quijote, el Adamar, ahí en el hospital de Santiago. Bueno, tengo épocas muy especiales relacionadas con Úbeda, ¿no? Que eran siempre, y ahora otra, o sea que ¿qué más quiero? Vamos, yo de aquí ya no salgo. Y ahora, Victoria, una pregunta personal. ¿Cómo se siente o cómo se maneja una romancera como tú en este siglo del silicio y la nanotecnología que yo creo que casi nos están haciendo olvidar a los libros, aunque no lo conseguirán, maldita sea? Porque a pesar de que se piensa que el romancero, uy, fíjate qué antiguo esto, qué antiguo aquello, ¿qué va? Las personas están deseosas de la palabra, de la cercanía. Lo que pasa es que no podemos amar lo que ignoramos. Y muchas veces hay cantidad de cosas, qué sé yo, la poesía y tantas cosas que a veces, te metes en la televisión o te metes en esto, que todo está fantástico, pero todo en su medida. Y sobre todo, para dar el paso de ahora, el que estamos dando, necesitamos los pasos que hemos dado atrás, si no, ¿dónde vamos? Y es que el que canta su mal espanta, y es verdad, el cantar, lo que digo yo, el esponjarse, ¿qué es eso? Pues casi, bueno, yo diría que más de 40 años de caminante de ilusiones o una correcaminos de esperanza, es lo que yo siempre califico a ti personalmente y a los narradores de cuentos. Sí. En este tiempo, Victoria, ¿tú te has ido empapando de tradición y de espontaneidad al mismo tiempo? Es que esto, a ver, el camino te va llevando, tú empiezas el camino, no sabes muy bien dónde vas a ir, los que te van diciendo es los demás, los compañeros y sobre todo el público, porque tú no te ves, uno, pues yo qué sé, entonces alguien te dice, uy, a mí me parece que eso es lo tuyo, ¿cómo estás haciendo esto otro? Y tú dices, pues a ver, y pruebas, lo importante es dejarse uno un poco llevar por lo que te dicen los demás, y si no es real, pues con volver otra vez para donde estabas. Pero a mí, afortunadamente, yo he tenido mucha suerte, porque me he encontrado gente en el camino que me ha dicho, pues fíjate, Victoria, yo creo que esto te iría bien o lo otro te iría bien, y yo he hecho mucho caso, oye, soy una persona muy así que digo, pues a ver, venga, que pruebo.
O sea que... En este mundo de la narración oral, de los cuentos, los cuenteros, que no cuentistas, vivir del cuento es muy difícil, digo yo que casi todos hacen la misma historia cuando le preguntas, que no hay una técnica al uso para contar la historia, pero sin embargo mi pregunta que te haría es esa: ¿cuál es la clave para que se haga una buena contada? Bueno, yo creo que lo realmente importante, yo pienso que es el trabajar. O sea, tú tienes que estar... Yo digo que yo antes era funcionaria de correos, y entonces yo trabajaba 8 horas al día. Y ahora digo yo que trabajo 34. Estás todo el tiempo con las antenas puestas, estás todo el tiempo fijándote en la gente, fijándote en ti misma, y luego cuando encuentras un buen tema, una buena cosa que trabajar, es estar ahí, dale que dale, dale que dale. Y cuando ya lo tienes, dejarlo reposar, dejar que coja cuerpo, después trabajarlo muchas veces. Porque un romance, por ejemplo, yo que trabajo romances, un romance hasta que no lo haces unas 50, 60 veces, no coge peso, para que tú puedas jugar con él, interrumpirlo, moverlo, cantarlo, recitarlo, que la gente participe, porque como yo hago que la gente cante conmigo, pero hasta que no llevas tiempo, por eso es cuestión de paciencia, tiempo y sobre todo uno hacerlo con mucho entusiasmo, mucha alegría, sentirlo como de uno, y no cansarse, uno nunca cansarse, uno ahí en la brecha. El trabajar y trabajar, ahí está la... Retomando un poco la pregunta que te hacía antes en este siglo de la cibernética, ¿cómo recoge el público de hoy esos romances, esas tradiciones? Porque vienen de generación en generación, pero también vosotros, los cuenteros de hoy, aportáis vuestro granito de arena inventando historias nuevas. ¿Cómo recoge la gente de hoy esto? Pues bueno, depende del tipo de público. Por ejemplo, la gente adulta, cuando estamos en pubs o en sitios así, llama esto, pues bueno, espera, como son respetuosos, son mayores, no se quejan. Y los niños y sobre todo los adolescentes se sorprenden. Con los adolescentes a mí siempre me ha resultado un poco más difícil, porque claro, ellos siempre empiezan, yo me acuerdo muchas veces cuando iba al aula, ¿no? Empezaban, poesía, romancera, ¿no? Y entonces yo cogí la costumbre aquella de empezaba cantando desde atrás, cuando ellos ya estaban sentados, y entonces se quedaban, porque claro, una cosa es lo que está en los libros, que es magnífico que esté en los libros, pero hay que hacerlo vivo, ahí está la cuestión. Eso en los adultos, adolescentes o niños. Los niños no, los niños siempre ¿sabes? Se sorprenden y se maravillan. Y la gente mayor, en la gente mayor hay mucha gente que está olvidando las cosas, porque tanta tecnología también a ellos les ha invadido. Entonces olvidan todo lo que antes hacían, y entonces hay que recordárselo otra vez. Entonces ellos empiezan ayer que estaba, por ejemplo, un espectador, Pepe, que es precisamente de un pueblo de Zamora, y él de repente se empezó a acordar de la Carballeda, de la tierra donde él es, y yo le canté un trocito del himno de la Carballeda. Bueno, él estaba, ¿no?, cuando él se dedica al deporte y a otras cosas, pero claro, es eso, es recordar. Entonces, para los mayores recordar, para los otros enseñar, a los más jóvenes y a los más pequeños, descubrir y amar, que lo amen, que lo sientan como suyo, porque es suyo, es nuestra tradición oral, lo ancestral. Lo tenemos ahí. Sí. Y Victoria, ya para ir finalizando, en esta época tan incierta, yo siempre digo que vamos a contracorriente de muchas cosas. ¿Cómo se le presenta el futuro, profesionalmente hablando, a Victoria Gullón como narradora oral, como maga de las palabras? Bueno, estamos en una época un tanto rara actualmente, ¿verdad? La cultura está un poco de capa caída, pero yo siempre digo que nunca ha llovido sin que escampe, y siempre sale el arco iris y siempre vuelve a salir el sol. O sea que yo pienso que tenemos un buen futuro si realmente nos esforzamos en ello, y además las crisis están realmente para esforzarse más y para descubrir nuevas cosas, que hay muchas veces también en la vida y en todo que nos apoltronamos un poco por la comodidad y el arte es vivo, tiene que estar ahí, ¿no? Y luchar por ello para que esté ahí. Bueno, eso sería, o sea que yo creo que tenemos un futuro, espero y deseo que sea estupendo. Pues con esa esperanza agradecemos de nuevo a Victoria estos minutos para nuestro programa. Enhorabuena de nuevo por ser ya socia de honor de Malión, y que esa frescura de miras que tienes, que no se pierda y que siga muchos años más contando historias. Muchas gracias, Vicente. Gracias. El Colegio de la Trinidad acogía una de las novedades de esta 14ª edición, con los cuentos en el patio, una contada para las familias que estuvo llena de pasión, pues el público, caldeado ya con la sesión inicial de los cuentos en el umbral del jueves,
acudió con muchos grados de emoción en su semblante. Lo repetimos. Y una mora enamora, saludables de algo. Al rey Baltasar su padre, que malas nuevas oyó, y a pesar de sus pesares, una sonrisa esbozó. Y a pesar de sus pesares, una sonrisa esbozó. Otra vez. Y a pesar de sus pesares, una sonrisa esbozó. Qué bonitos queda, qué maravillas. Escuchen, vamos. Soy la tía Tramantía, hija del rey Baltasar. Al que me escuche cantar, no verá la luz del día, no verá la luz del día, ni la noche de San Juan. Bueno, esto es lo que dice la leyenda, pero la leyenda va más allá. La Asociación Malión nombró socia de honor este año a la narradora zamorana Victoria Gullón. Luis Foronda hizo de maestro de ceremonia. Ya abandono el infortunio, ya me late el corazón. Recargado de emociones, grito a los aires de junio, ¡viva Victoria Gullón! Hermosa escultura está diseñada por Nolo Granero y ha sido realizada por Rosa. Tradición oral y gastronomía se unen en una de las novedades de esta edición del Festival de Cuentos en Úbeda se cuenta. Bar y Cuento, donde 3 establecimientos de la amplia red de restaurantes y tabernas que dispone la ciudad obetense se han unido a esta primera cita con el cuento y las tapas, la gastronomía tradicional de la zona. Restaurante Antique y las tabernas Calle Melancolía y Torno de Monjas. Estas son las tapas que han preparado. Dice que aquel príncipe era guapo. Muy, muy guapo. Horrorosamente guapo. Tan guapo que al mirarse al espejo estalló el espejo. Porque aquel príncipe era bello. Muy, muy bello. Asquerosamente bello. Tan bello que al mirarse en el agua del lago saltó por los aires. El lago. Porque aquel príncipe era atractivo. Muy, muy atractivo. Tan atractivo que al mirarse a los ojos de su amada desapareció el príncipe. Porque su princesa nunca hizo estallar a nadie ni hacer desaparecer, porque ella cuando se miraba siempre lo hacía de dentro afuera, y esto hacía que ella fuera bella, hermosa, guapa, atractiva y todo un bombón. Un bombón como una princesa. Y colorín. Saca. Y ahora con vosotros
Pues muy bien. La verdad que la valoración que podemos hacer desde la asociación es una valoración pues muy positiva. O sea, hay muchos elementos que te dan, digamos, el porqué ¿no? Hemos recuperado grandes popes, digamos, ¿no? De la narración oral, como puede ser Campanari, ¿no? Como puede ser Pablo Albo o Victoria Gullón, y también hemos dado paso a gente nueva que está empezando. La asistencia del público, pues es una asistencia que tenemos ya que incluso, entre comillas, nos da problemas, es decir, porque los espacios ya se nos quedan pequeños. Este año el cambio, por ejemplo, de ubicación de los cuentos en el Palacio, que nos encantaba, el sitio ese, pues la verdad que este cambio a la Trinidad, digamos un poco forzado, ¿no? Porque no podíamos utilizar el otro espacio, pues estéticamente está muy bien, pero nos ha dado los problemas que nos imaginábamos. Es decir, al no ser un sitio que esté apartado, que la gente tenga que ir exclusivamente a ese lugar por escuchar cuentos, que pasaba con el Palacio de Aranguí Medinilla, actuar sede de urbanismo, que tiene un patio precioso, abierto, con agua, con vegetación. Pues este lugar, que está bien, ocurre que es una calle muy transitada. Entonces, había gente que entraba y salía. Y eso, nosotros que cuidamos mucho la narración, que haya un silencio total, que la gente pueda disfrutar, pues se vio mucho más interrumpido que en otras ocasiones. Así que, en ese sentido, habrá que, como sea, retomar el espacio. Y los cuentos de plaza en plaza, pues se nos quedó pequeño también ya, parece mentira, la plaza de Carvajal. Es una plaza tan grande, todo el mundo en el suelo, se nos quedó ya, ese lugar ya se nos queda pequeño, ¿no? En cuanto a novedades de este año, teníamos la actividad de Baricuento, que fue justo cuando se acabó la infantil, la contada infantil de las 12 de la mañana en Santo Domingo. Pues ha sido una novedad muy bien acogida, tanto porque la gente incluso estaba esperando, ¿no? O sea, sabían ya el horario, entonces no estaban esperando en los bares, de clientela habitual y gente que fue expresamente. Y hubo también quien hizo, digamos, la ruta de los 3 sitios, ¿no? Con lo cual, desde aquí, pues nada, invitar a estos bares que han colaborado a que continúen, y yo creo que se extenderá a más bares el próximo año, ojalá, ¿no? Y muy bien, también la tapa que hicieron fue curiosa, ¿no? Y la gente pues respondió un poco a la tapa que era la Tragantía, versionar la Tragantía no con un dibujo, sino mediante una tapa. Así que cada cual le dio su imaginación y bueno, fue un aliciente más. Sí, bueno, el año que viene un año, Vicente, un año muy especial. El año que viene la Tragantita se nos hace mocica, se nos hace ya zangalitrona, cumple 15 años y queremos... tenemos ideas que van fluyendo, intentar hacer un encuentro de narración a nivel nacional, diversificar también los espacios, el público también, dejarlo más diversificado, también más, queremos un poco distinguir ya lo que son los cuentos de adultos, de los cuentos familiares, de los cuentos de pequeños, y bueno, extender también posiblemente, si la Diputación, aquello que se comprometió un poco en la presentación del festival, realmente lo lleva a cabo, extender el festival a localidades cercanas, como puede ser Sabiote, como puede ser Torre Perojil, como puede ser Baeza. Úbeda se cuenta, tiene que ser un referente, igual que puede ser el Festival de Música, el Festival de Cazola, de Blues, el Nosur, tiene que ser un lugar más donde... Tiene que ser, no lo es, pero las instituciones tienen también que creérselo más y tienen que hacer una publicidad expresa de que uno de los motivos para venir a Úbeda en junio, finales de junio, es también el 14, en este caso el 15, Festival de Cuentos en Úbeda se cuenta. Sentir, correr por los caminos del arco iris, recorrer largos pasillos para llegar a unos libros, escalar la montaña de la noche creciendo hasta el infinito y después, sin ningún protector artificial, de nuevo volver empezando a nacer en el viejo y rojo mar. Morir un poco de lo que se vive para renacer de lo que no se murió, flotar, huir y sentirse siempre perseguido por el flujo de lo imperecedero. Pues bueno, amigos, ya está. Con este trazo de mi libro Poemas a Contraluz, que presentaremos ya rápidamente, espero haberos envenenado con esa gotita de ternura y tibieza para el alma que siempre es nuestro Teatrería. Gracias por estar ahí y os espero para la próxima semana. Un beso y sed felices, que no cuesta nada.